Listo. Unidad química de masa. Ya está. Vamos a ver entonces. Ya chicos, por el tiempo. El tiempo es oro, como diríamos. Ok. Unidad química de masa. A ver, la unidad química de masa, su símbolo es pues, UQM, sus siglas, nos permite representar, o su objetivo es representar las sustancias, ¿no? En este caso, pues, átomos, iones, moléculas, etcétera. Ahora, la unidad de masa atómica, llamada también UMA, unidad de masa atómica, utiliza como referencia a unos elementos químicos más abundantes en el planeta, que es el carbono. Ahora, el carbono tiene varios isótopos, ¿ah? Hay carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Pero el carbono más abundante y, bueno, más estable es el carbono 12. Entonces, la unidad de masa, masa atómica de referencia va a ser 1/12 de la masa del carbono 12. Esa es la unidad masa atómica de referencia. Una UMA equivale en gramos a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Vamos a ver entonces que cada elemento químico va a poseer una masa atómica. Pero, usualmente, chicos, los elementos químicos poseen, ¿qué cosa? Isótopos. Es decir, por ejemplo, no existe un solo carbono. Hay 3 carbonos. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. No existe un solo cloro. Hay cloro 35 y cloro 37. Entonces, te percatas que cada elemento químico tiene diferentes tipos de isótopos. Profesor, entonces, ¿cómo yo sé cuánto es la masa de un elemento químico? Calculando la masa promedio de un elemento, de la siguiente forma, entonces. La masa atómica de un elemento químico es igual a la multiplicación entre la masa atómica, la masa isotópica, por ejemplo, en este caso del cloro, que es 34.969, por el porcentaje de abundancia, 75.77%, más la masa isotópica del isótopo 37, que es 36.996, por el porcentaje de abundancia, 24.23, entre 100%. Si multiplicas, divides, nos sale 35.453 UMA. Quiere decir que la masa atómica de cloro, ¿cuánto vale? 35.453. Esa es la masa atómica promedio y ese valor es el que aparece en la tabla periódica. En la tabla periódica sale la masa atómica promedio nada más. Que algunos lo redondean más, ¿no? No ponen 35.453, ponen 35.45. Otros hasta lo redondean a 35.5 todavía. ¿Ya? Bueno. Seguimos entonces. Oh, disculpen, se retrocedió. Ya está. Ahora, la masa atómica de un elemento químico, ¿ya? Cada elemento químico, chicos, tiene una masa atómica. En la tabla periódica vas a encontrar la masa atómica de todos los elementos químicos. Los que te he puesto aquí en la pantalla son los más conocidos, los más importantes que se utilizan. Ojo, no lo vamos a usar solamente hoy, la próxima clase y todo el tercer trimestre. Cuando acabemos con unidad química de masa, eh, nos toca pues composición centesimal, estado gaseoso parte 1, parte 2, reacciones químicas, estequiometría, y en todos esos casos vamos a utilizar las masas atómicas. Entonces, es importante que desde la clase de hoy en adelante sepas de memoria las masas atómicas de los elementos químicos más comunes. No te digo que te aprendas de memoria la masa atómica, pues, del, no sé, del iridio, del indio, del gadio, del galio, porque no son muy comunes, ¿no? Utilizarlo en un ejercicio. Pero sí los que te he puesto aquí en la pantalla son los más usados a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Tú sabes que siempre ponemos al hidrógeno, el carbono, el azufre, el oxígeno, el calcio, son los más usados, ¿no? El H, por ejemplo, vale 1, carbono vale 12, N vale 14, O vale 16, sodio 23, aluminio 27, silicio 28, fósforo 31, azufre 32, cloro 35.5, potasio 39, calcio 40 y hierro 56. Son los más utilizados, ¿correcto? Más utilizados. Bueno, ¿qué es la masa molecular? La masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas. Por ejemplo, tengo el H2O. ¿Cuánto es el peso molecular del H2O? Bueno, vemos ahí claramente que hay ¿cuántos átomos de oxígeno? Bueno, aquí solamente hay uno, ¿no? Un átomo de oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2.
¿Cuánto vale el oxígeno? Hemos dicho 16. El hidrógeno vale 1. 1 por 16, 16. 2 por 1, 2. 16 más 2, 18. ¿Ves? Ahí está. 18 la masa molecular. Lo mismo haremos con el HNO3. Masa molecular del HNO3. Hay un hidrógeno y vale 1. 1 por 1. Hay un nitrógeno y vale 14. 1 por 14. Hay 3 oxígenos y vale 16. 3 por 16. Multiplicas, divides y sale 63. Masa molecular del C6H12O6, o sea, la glucosa. 6 carbonos, 6 por 12. 12 hidrógenos, 12 por 1. 6 oxígenos, 6 por 16. Igualito, multiplícalo, súbanlo, perdón. Sale 180. La masa molecular del H2S, el ácido sulfídrico. 2 por 1, porque hay 2 hidrógenos, 2 por 1 más un azufre, 1 por 32. Multiplica y suma y sale 34. Masa molecular del N2. Hay 2 nitrógenos, 2 por 14, 28. Esa es la masa molecular. Simplemente multiplicar por la cantidad de átomos y sumarlo. Ahora, así como hay masa molecular, también hay peso fórmula. El peso fórmula o la masa fórmula es lo mismo que el peso molecular. La única diferencia que estos son compuestos iónicos. Es decir, son sales. Esto es para sal. Pero se aplica lo mismo. Multiplicas y sumas. Es lo mismo. Ahora, concepto de mol. En el Sistema Internacional de Unidades, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como los átomos, moléculas y otras partículas. Veamos entonces. Una mol es igual a 6,022,045 por 10 a la 23 partículas. Si quieres redondear, sería pues 6.022. Y si redondeas más, una mol valdría 6 por 10 a la 23 partículas todavía. Entonces, eso se llama número de Avogadro. El número de Avogadro es ese valor, 6.022 por 10 a la 23 partículas. Ejemplo, en una mol de átomos de hierro, ¿cuántos átomos de hierro hay? 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Va a redundancia. En una mol de molécula de H2O hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. En una mol de electrones, 6.022 por 10 a la 23 electrones. En forma práctica, entonces, una mol de sustancia, ¿a cuánto equivale? 6 por 10 a la 23 partículas. Y esto es igual a un número de Avogadro de dicha partícula. Ahora, ¿qué es un atomogramo? Un atomogramo es la cantidad de un elemento que contiene exactamente una mol de átomos. Y su masa equivale numéricamente a su masa atómica, pero expresada en gramos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el atomogramo del carbono? Carbono vale 12 gramos. Es decir, expresamos la masa atómica, pero en gramos. Veamos aquí entonces. Un atomogramo es igual a masa atómica en gramos y es igual a una mol de átomos de dicho elemento, el cual es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento. Ejemplo, un atomogramo de carbono vale 12, es igual a 12 gramos, es igual a una mol de átomo de carbono y es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si vemos los ejemplos, un atomogramo de aluminio es igual a 27 gramos y es igual a una mol de átomos de aluminio. Y esto es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Un atomogramo de azufre, ¿a cuánto es igual? Bueno, está puesto ahí a 32 gramos, ¿verdad? Porque el azufre vale 32. Es igual a una mol de átomos de azufre de 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Cuánto? Dice aquí 3 átomos gramos de calcio. ¿Cuántos gramos hay? Pero si en un atomogramo de calcio hay 40 gramos, en 3, ¿cuánto habrá? 120 gramos. Ahora, si hay 3 atomogramos, habrán 3 moles de átomos de calcio. Ahora, ¿cuántos átomos tendrá? Sería pues 3 por 6.022 por 10 a la 23. Saldría pues 18,066 por 10 a la 23. Pero aquí, ¿por qué le he cambiado? Bueno, ustedes recordar por matemática, imagino, por física, que en todo decimal solamente hay una cifra significativa, operativamente. Entonces tú no puedes poner
En este ejercicio, pues 18.066. La coma tiene que correr un espacio hacia la izquierda para que sea 1.8066. Pero si la decimal corre hacia la izquierda, la potencia de 10 aumenta un dígito, ¿no? Ya no va a ser 23, ahora será 24 átomos de calcio. Molécula gram. Bueno, mi número lo dice, corresponde a moléculas. Es aquella cantidad de una sustancia covalente que contiene exactamente una mol de moléculas. Ejemplo, una mol de gramo de sustancia es igual a la masa molecular de dicha sustancia en gramos y es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dicha sustancia. Bueno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo está con el NH3. En una mol de gramo de NH3 hay pues 6.022 por 10 a la 23 moléculas de NH3 y hay 17 gramos. Claro, pues que el N vale 14 y el H vale 1 por 3 más 14, 17 gramos. Lo mismo será pues con el H2SO4, equivale a 6.022 por 10 a la 23 molécula H2SO4. Y en la masa molecular, ¿cuánto sería? Pues 98, ¿no? Oxígeno 16 por 4, 64. Más azufre 32, 96. Más dos hidrógenos, que sería 2, más 96, 98 gramos. Ahora, ¿cómo se interpreta una fórmula química? La fórmula química dada ya va a depender de una información cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de cualitativa, hablamos de, por ejemplo, las características de la molécula presentada. HNO3, por ejemplo, HCl4. Se designan los elementos que lo conforman. Indicar, pues, si es un ácido o una base, si libera o absorbe, en este caso, hidrógeno. La información cuantitativa viene de cantidades, ¿no? En este caso, aquí hace referencia a básicamente, al número de átomos gramos, el número de mol gramos, ¿sí? Si una persona me pregunta la atomicidad de una fórmula química, ¿cómo sería? Calculas, ¿sí? La cantidad de átomos, nada más. 3 de hidrógeno, 1 de fósforo, 4 de oxígeno, son 8 átomos. Práctica dirigida entonces, veamos aquí los enunciados, dice. Marca verdadero o falso para cada proposición. El peso atómico de un elemento indica el peso del isótopo más abundante. No, ¿verdad? ¿Cómo el peso atómico de un elemento? El promedio, ¿no? El promedio, ¿sí? El promedio, ¿ya? Justamente para la formación, bueno, para conocer, ¿no? La masa atómica de dicho elemento químico. 2. La unidad más atómica toma como referencia el carbono 12. Sí, vimos el carbono 12 la masa de referencia. Una UMA es igual a 1.66 por 10 a la menos 24. Sí, también es correcto, ¿no? O sea, triple verdadero. 2. Igualito, marca verdadero o falso según corresponde. La unidad de masa atómica es un doceavo de la masa del carbono 12. ¿Sí? Un atomogramo de un elemento contiene una mol de átomos. Y por último, 4 mol gramos de oxígeno equivale a 4 átomos gramos de oxígeno. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿verdad? ¿Y por qué es falso? Porque el oxígeno se encuentra de forma molecular, en forma gaseosa, O2. Si me dicen que hay 4 moles de O2, yo no puedo decir que hay 4 átomos de oxígeno, porque ahí no hay 4 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos hay? 4 por 2 sería 8. O sea, hay 8 átomos de oxígeno. Entonces, la pregunta ¿es igual? No. 4 mol gramos no es igual a 8 átomos gramos. Son diferentes. Tres dice. A partir de las masas isotópicas y abundancia relativas siguientes, calcula la masa atómica del magnesio. Dice que el magnesio tiene 3 isótopos, 24, 25 y 26. La abundancia de cada uno es 78.6, 10.11 y 11.29. Ahora, en este caso, ¿cómo lo calculamos? Igual que al inicio, ¿verdad? Multiplicamos el porcentaje de abundancia por la masa atómica.
¿no? De cada uno de ellos para saber justamente. A ver, entonces, eso es matemáticas, saldría pues 24.3, ¿no? Como respuesta. 4. Haya la cantidad de átomos presentes en 160 gramos de calcio metálico. Si el calcio vale 40 y el nuevo Avogadro vale 6 por 10 a la 23. Formulita pequeña. Sería esta que está acá. Número de átomos es igual a la masa entre la masa atómica por número de Avogadro. Es decir, es igual a la masa, 160 gramos, entre la masa atómica, en este caso de masa atómica, ¿sí? Que sería pues 40, ¿no? Del carbono, del calcio, perdón, 40. 160 entre 40, saldría pues, saldría ahí 4, ¿verdad? Sí, 4. Por número Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Sería pues 4 por 6, 24 por 10 a la 23. Como bien sabemos, super una cifra entera antes del decimal. Ya no sería, pues, en ese caso, 24 por 10 a la 23, ¿no? Sería 2,4. Y el decimal correría solo un dígito, ¿no? Sería entonces ahí como respuesta 2,4 por 10 a la 24 átomos. Aplicamos la misma fórmula. El número de átomos es igual a masa entre la masa atómica por número de Avogadro. Ahora, la masa atómica va a subir, ¿sí? Y en este caso, este número de átomos lo ponemos abajo. Un cambiazo, digamos así. Entonces, la masa atómica que es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? Mira el ejercicio, 115 gramos. Entre el número de átomos, 30.115, ¿sí? Por 10 a la 23. Todo multiplicado por número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Bueno, 10 a la 23 se eliminan en cada caso. Nos queda pues 115 por 6 entre 30.115. Dando como respuesta a 23. Hay el peso de 12 por 10 a la 23 átomos de un hidrógeno. Entonces, si quemamos el peso, sería pues la misma fórmula. Número de átomos es igual a masa entre masa atómica por número de Avogadro. Ahora, el número de átomos es 12 por 10 a la 23. Igual a masa entre 1 por 10 a la 23. Entonces, cancela 10 a la 23. ¿Qué nos queda entonces? 12 entre 6, 2. 2 por 1, 2. O sea, la masa valdría 2 gramos. Siete. Calcula el peso molecular para el yeso y el amoníaco. El yeso es sulfato de sodio dihidratado. Sulfato de calcio, perdón, dihidratado. El calcio es 40, oxígeno 16, azufre 32, H1, N14. Ya. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? El peso molecular. CaSO4. Sería pues... ya, calcio vale 40, azufre 32, oxígeno 16 por 4, 64. Suma todo, saldría pues 136. H2O, 2 hidrógenos, 2 por 1 más 16, sería 18. Por 2, sería 36. Entonces, ¿cuánto vale el sulfato de calcio dihidratado? Pues 136 más 36, 172. El amoníaco es fácil, el N vale 14, el H vale 1, 1 por 3, 3, más 14, 17, ¿no? Número 8. ¿Cuántos gramos de oxígeno contienen 20 gramos de carbonato de calcio? Calcio 40, carbono 12, oxígeno 16. ¿Cuánto vale el carbonato de calcio? Pues si calculamos ahí todo sería pues 100, ¿no? Sería 100. Luego está pues el oxígeno, ¿sí? Que valdría 48. ¿Por qué? Porque hay 3 átomos de oxígeno, ¿no? Sería pues 48. Ahora, ¿cuánto vale la masa atómica, en este caso, del oxígeno? El 48 del ozono entre 100, que es el total, por 20 gramos. Multiplica y divide, saldría pues 9.6 gramos, ¿no? Entonces, hasta ahí la parte teórica de unidad química de masa. No es un tema complicado. La parte operativa,
la parte pues de sumar de